entrando en tema, este viernes va a haber un encuentro, vamos a certificar, yo digo, de qué se trata. Hay un agasajo, dicen ahí, en barrio Cerro Pelón, al defensor del pueblo. Interesante, interesante. La verdad que desde ya agradezco, me pone muy contento que quieran agasajarme a mí. La verdad que si eso es así, seguramente lo van a chequear ustedes, van a ir, vamos a estar el equipo de la Defensoría, también del grupo político nuestro que va a acompañar. Básicamente nos parece interesante, ya soy un hombre agradecido a la vida, agradecido a haber tenido la posibilidad de ser defensor del pueblo. Creo que no es un tema menor. Intentamos hacer del lugar que nos tocó lo más que podemos en beneficio de nuestros vecinos. Siempre vamos a estar abiertos al debate, como siempre digo, no le hemos tenido temor nunca a plantear la necesidad que nos traía la gente, y eso no va a cambiar hasta que nos vayamos. Pero bueno, vemos de qué se trata, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Esperemos que el clima acompañe también. Creo que buen día a toda la audiencia. Bien. Esperemos que el clima acompañe. Estamos con anuncio de toda la semana. El Meche, parece que va a ser Va a ser un mes muy lluvioso. De vuelta aparecen los anuncios de alertas. Que bueno, que los meses anteriores han hecho un poco de desastre en la ciudad, ¿no es cierto? Estragos. Sí. Estragos, sobre todo. Convengamos de que las problemáticas son vinculadas al tipo de lugar en el que, lamentablemente, esto hay que decirlo, porque yo digo, a mí me toca el rol de tener que decir la verdad. Normalmente, la realidad, ¿cuál es? Los asentamientos, o los barrios populares, bien llamados barrios populares, son producto de determinadas circunstancias sociales que se van dando a través de los años, en Posada, sobre todo en Posada. No hay en Posada casi asentamientos o barrios populares producto de ahora, digamos. No. Nosotros en estos 6 años hemos trabajado en el 80-90%, y no olvidemos que todo ello viene de atrás para adelante, o sea que tenemos, como quien dice, un proceso previo, largo. Ahora, normalmente estos barrios populares, no todos, vamos a aclarar, se van armando en lugares muy, digamos, si tuviéramos que despejar la zona, inhóspito. O están en el entorno de un arroyo, o en un gran pozo, viste, que vos decís, bueno, depresión, un bañado, lugares que sí. La verdad que es una situación a veces complicada, ¿no? Que uno dice, inclusive, porque la gente yo creo que se asienta en esos lugares pensando muchas veces que no hay dueño, pero sin embargo hay dueño. Sí, y también tener en cuenta que tan complicados son los terrenos donde se asientan muchas veces que ni los propios dueños lo estaban utilizando, porque requiere de una inversión para ponerlo o para lotearlo, para lo que sea. Entonces, generalmente, esos barrios populares ya desde cero comienzan en desventaja ante posibilidades, como bien decíamos, de las alertas climatológicas y demás, ¿no es cierto? Claro. Más allá del acceso, obviamente, a los servicios, porque generalmente son barrios muy periféricos. Y muchas veces hablábamos acá que también la planificación de la ciudad quizás todavía no ha saltado o no ha ido tan lejos y obviamente sigue concentrada en lo que son los centros más urbanizados, pero entonces también eso, la lejanía, el mal estado de los terrenos, si se quiere, perjudica aún más cuando estamos hablando de los asentamientos de barrios populares. Claro. Bueno, por eso a mí me da la sensación de que todas estas cuestiones, digamos, son producto de las circunstancias, de la realidad que implica, digamos, la intervención siempre por parte del Estado desde un lugar totalmente, digamos, amigable, razonable, porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro de que lo que yo dije recién, digamos, los barrios populares de la ciudad de Posada, en su gran mayoría, y tengo que decirlo en su gran mayoría porque es así, tienen muchos años. No son productos que se han generado hace 1 año, 2 años. Son muy pocos
muy pocos. O sea, la gran mayoría tiene historia, digamos. O vos te llegás a un lugar y te pones a investigar y dices, no, pero esto está del año, no sé. Ah. Y la verdad que es interesante cuando se da de esa manera, y el trabajo es diferente, digamos. A nosotros nos obliga a trabajar desde otro lugar, con una intervención mucho más ordenada, organizada, los expedientes se llevan adelante, y hay varios marcos para ello cuando hablamos de este tipo de barrios populares. Puede ser básicamente la ley 12 número 28, que ya viene de atrás también, porque acuérdense que esa ley creo que viene del año 2012 o 14, creo que quedó. La que limita, sí, la que limita en realidad tiene una idea de mandar, digamos, a una mediación en caso para evitar desalojos violentos. Tanto para los lotes urbanos como también, es interesante porque tiene también para lo que se llaman chacras, ¿no? O sea, digamos, lotes rurales siempre que sea una producción pequeña. Pero básicamente lo bueno de esto, digamos, pues este caso lo tuvimos en la charla que tuvimos con la gente de la Chacra 17, en la cual estábamos comentando que la protección que tiene, digamos, no solo el RENAVAP, que lo otorga el RENAVAP, una ley nacional, sino también las modificaciones que se introdujeron luego a esta ley provincial que suspende por un año siempre y se va renovando desalojos de todos los lotes que estén destinados a vivienda urbana, ¿no? Entonces, se incluyó como una sobreprotección que todos los inmuebles que estuvieran dentro de los perímetros marcados por el RENAVAP no necesitaban de alguna manera registrarse en el registro, porque sí existe un proceso, y eso es interesante porque tenemos muchos casos en la Defensoría en la cual cuando vienen con temas de desalojo, nosotros lo que le decimos es, si bien la ley determina que el juez antes de emitir la orden tiene que preguntar, tiene que oficiar a este registro, que el registro lo maneja el IPRODA, si a las que van a desalojar están inscriptos o no, porque van a figurar el DNI, que las personas estas te tienen que sí o sí registrar. Eso es importante que se tenga que registrar. Los problemas de aplicación que tenía esta ley era que este registro estaba, si bien la suspensión es por un año, el registro suele estar abierto para poder inscribirse 3 o 4 meses al año, lo que ocasiona un problema cuando después, supongamos, del segundo semestre se produce una orden de desalojo. Que no fue subsanado. Fue pedido el año pasado por el diputado Martín Sereno, y bueno, hasta donde yo sé, la ley salió igual que años anteriores. Quiere decir que el debate no se dio. Lo que genera una complicación porque muchas veces sucede que se producen órdenes después del semestre y ya no van a alcanzar, digamos, a poder inscribirse o a la reapertura del registro que se hace recién a partir de enero o febrero del año siguiente. Eso en la medida que no esté dentro del perímetro del RENAVAP. Eso en la medida que no esté dentro del perímetro del RENAVAP, pero cuando hablamos del RENAVAP, ya estamos entendiendo que no es un caso particular e individual, sino que por la misma definición de la ley de barrios populares, sí o sí tiene que tener, por lo menos son 8 familias que estén asentadas, 8 núcleos familiares que estén asentados, sin importar el tamaño, por decirlo de alguna manera, de la superficie. Yo creo que puede ser menos, lo que sí tiene que tener 8 años de antigüedad. Las familias tienen que tener, por eso te digo, tienen que demostrar que ellos están asentados por lo menos 8 años, y que los grupos familiares tienen que ser por lo menos 6 u 8. Pero tiene que haber grupos familiares y tienen que tener una cierta continuidad en el tiempo. Para ser llamados barrios populares lo que tiene que haber es una continuidad, y obviamente que hay una inacción eventualmente de los titulares en ese tiempo, digamos. Claro. Ya, por ejemplo, porque queda prescrito el delito de usurpación, ya no podrían denunciarlo por usurpación. Sí pueden plantear cuestiones, digamos, en el fuero civil, cuestiones de reivindicación, pero bueno, por ejemplo, ya al año ya prescribe el delito de prescripción. Esa brecha, vamos a aprovecharla al doctor Quevedo, que está con todas las pilas hoy, o está descargada o le está quedando algunos títulos en las pilas.
le noto bastante con ganas de hablar. Lo que me parece interesante es marcar la brecha. Y hay una brecha que nosotros nunca la hemos marcado, pero es importante para que el ciudadano común y corriente entienda. Una usurpación de una propiedad tiene tiempos para solicitar una intervención inmediata que tiene hasta un carácter penal. El hecho de yo voy o va la gente, hace una toma, el titular inmediatamente, ¿hasta qué plazo? Un año. Bueno, eso es importante que la gente sepa. Digamos, el titular tiene que salir a defender su propiedad. Obvio. Tiene que hacer la denuncia penal. Bueno, pero entre lo penal y lo civil, digamos, ¿cuál sería la diferencia? Digamos? Lo penal es algo que vos pedís ya, tácate. Tenés por tenés un año. No, porque se puede entrar, la usurpación se puede dar por violencia o por algún método. Engaño. O por algún otro método como puede ser el engaño. No puede haber violencia, puede tener un terreno baldío, no hay violencia, porque van y entran y se instalan. Claro. No hay rotura de una cerradura para ingresar a una vivienda. Bueno, pero ahí, por ejemplo, puedo acudir a la justicia penal hasta un año. Sí, tenés hasta un año, porque si no... ¿Y cuál es la diferencia? Porque eso es lo que quiero que la sociedad entienda. Después, el propietario, si ve que hay gente, y pasado el año, no va a poder ir a la justicia al penal para que el juez de instrucción... Al fuero penal, digamos. Para que, sí, va a denunciar y el juez obtenga automáticamente orden una medida. Pasado ese tiempo, o bueno, igual de todos modos, si lo desea también, puede ir, no necesariamente pasado ese tiempo, pero puede ir al fuero civil y plantear lo que se llama una medida de reivindicación, en el cual el dueño... Pide que se le restituya la propiedad. Puede que se le restituya. Con los daños que eso implica, por eso una demanda civil. Bueno, lo que tiene que pedirle, digamos, es una orden al juez para que se desaloje la vivienda. No una acción de desalojo, porque la acción de desalojo implica ya un contrato. Digamos, el desalojo es para cuando la persona que está alquilando no se quiere ir, pero eso es otro tema. Si no, esto es lo que estamos hablando, alguien entró sin ningún tipo de derecho, sin mostrar ningún tipo de, como te dije, derecho para poder entrar, para poder ingresar ahí, y se instaló ahí. Entonces tenés que plantear, o planteás la denuncia de usurpación, o vas al fuero civil y planteas una demanda de reivindicación. El tema está en el tiempo. Esa sería por ahí la diferencia va a estar en el tiempo que vos obtengas una medida judicial que diga que se desaloja esa persona. Claro. El ámbito penal es diferente, digamos. ¿Por qué? Porque la acción es inmediata, debería ser inmediata. La acción es inmediata, es que es una medida casi policial, digamos. Claro, es con las fuerzas públicas. O sea, no es que vos te podés resistir, debería no ser así. Normalmente ahí viene el otro tema. Bueno, por ahí si vos te resistís, ya lo que estás incurriendo a su vez en otro delito, que es el desobediencia. Sí. A la orden judicial, digamos, ¿no? Claro. Por eso, un poco la idea cuál es, que informar a la comunidad y que sepa, ¿no? Porque a veces la Posadas gente va, ¿viste? Posadas lo que tiene es, y esto se demostró que, digamos, volvemos a hablar de lo que siempre hablamos. Hay una causa de un origen en el cual hay, así como hay problema como la economía argentina no está produciendo, o por ejemplo dicho, no está creando empleo, hay trabajo pero no crea empleo de calidad, digamos, tampoco está creando, tampoco están los instrumentos para crear vivienda. Entonces eso vos te das cuenta que hoy por hoy el escenario, supongamos la ciudad de Posadas, que tiene la característica en que o se hace cargo el Estado, a través del IPROA, en lo que es producir el hábitat, porque el IPROA, en realidad, el valor, por ejemplo, de un barrio IPROA, no es la casa. Yo te diría que hasta la casa es una cosa que viene por añadidura. Pero la inversión, el desarrollo, que se llama en otro lugar, desarrollo inmobiliario, el desarrollo inmobiliario que hace el Estado, poniendo toda la infraestructura y en el cual la vivienda va a ser eventualmente la frutilla, digamos, del postre. Va a estar arriba. Pero, ¿qué es más caro? ¿Construirte una casa o construirte toda la infraestructura para poder vivir dignamente? O sea, con servicios, con medios de comunicación, con internet, con un montón de servicios. Eso es lo más caro. Eso es el gran problema porque no hay desarrolladores privados. Los desarrolladores privados están yendo a la construcción de edificios que eventualmente se dedicarán a la creación de renta,
pero no a la venta porque no hay crédito hipotecario en la Argentina. Otra vez salió un informe. Para acceder a un crédito hipotecario tenés que estar ganando alrededor de 2 millones de pesos. Claro. La experiencia que tuvimos, que fueron los créditos UBA, terminaron de la peor manera posible, con todo un montón de afectados tratando de pedir una ley, porque uno ya no debía, no era un crédito hipotecario el cual uno entregaba la casa y se liberaba de la deuda, sino que uno debía años de créditos UBA, y por lo tanto, por más que le entregara la casa, la vendiera la casa, la deuda siempre iba a existir. Entonces, solamente el Estado está desarrollando hábitat. Y si no, lo que se arma es el barrio popular. Igual, de todos modos, vos tenés un tercer género, que son este fenómeno que estuvimos hablando hace poco, que por eso le invitamos al propietario de una inmobiliaria, es la migración de un montón de familias que salen expulsados de Posadas y empiezan, gracias a las vías de comunicación que hay, porque vos tenés dos Posadas. Tenés el Posada del Oeste, que sería todos los Itaembé, digamos, y después tenés un Posada hacia el norte, por decirlo de alguna manera, camino hacia Iguazú, en el cual, gracias a la autovía que vos tenés de la ruta 12, Sur sería. el acceso sur, digamos, pero bueno, te vas hacia Sí, entiendo. hacia así, digamos, la U, digamos, ¿no? Hacia una U. Lo que sería hacia Iguazú, por la ruta 12 hacia Iguazú, en el cual vos estás viendo que primero ya se conurbanizó Posadas, con un montón de personas que se están yendo a vivir a Garupá y Candelaria. El que vive en Garupá y Candelaria tarda lo mismo, o más rápido aún, de la persona que vive en Itaembé Iguazú. Inclusive hay casos ya de personas que están viviendo en Cerro Corá, en Mártires, total, salís a la ruta y en la autovía, y lo que implica que vos no te volvés al día, sino que te vas a la mañana y volvés a la noche. Algo similar que pasa en otras ciudades, pero bueno. Pero en Posadas todavía estamos acostumbrados a querer vivir dentro de las 4 avenidas, subirnos al auto y dejar el auto enfrente al negocio y volver a la casa con el auto. Obviamente Bueno, que se pero extendió. Pero eso tiene que ver con una historia de Posadas. bueno, con una historia cultural, pero nosotros llamamos centro a la raíz de la ciudad, que fue esta 4 avenidas, y le seguimos la llamando ciudadela, el centro, claro. la ciudadela que se armó. Pero vos lo que tenés es un tema en el cual hacia Corrientes, digamos, por la ruta 12 hacia Corrientes, hay inversión estatal en desarrollar el suelo urbano, y después la vivienda. Uno mismo vio como caso particular cuando, por ejemplo, las 508 viviendas. Las 508 viviendas son casas casi de emergencia. Y vos te diste cuenta que a los 3 meses ese barrio ya cambió porque la gente tenía algo de ahorro y comenzó a construir y ya está. Lo mismo las viviendas que están entregando. Bueno, pero eso es lo IPRODA. Eso es lo que dice usted, Quevedo, que a mí particularmente me parece muy interesante, que está vinculado básicamente a la cuestión del desarrollo urbano desde el acceso a los servicios, de la perspectiva claro, del acceso a los desde servicios. el gobierno. Lo que hay que entender cuál es la función del gobierno y cuál es la función del privado. Porque últimamente venimos discutiendo en la Argentina cuál es lo público y cuál es lo privado. Esto es lo que de alguna manera se está diciendo que no va a suceder por la parte privada. Vos te das cuenta hoy, aun cuando el Estado funciona como el garantizador de que el desarrollo estructural esté dado por parte del Estado, el privado no quiere hacer eso, o sea, no quiere invertir. ¿Qué quiero decir? Venden propiedades sin garantizar los servicios. Entonces ahí vos ves en la mentalidad del privado, o sea, no todos son iguales, o sea, que no poner todo en la misma bolsa, pero es como que venden propiedades, lotes, por decirlo, lotes grandes, y sin garantizar lo esencial. Yo estoy asistiendo, me están llamando justamente a un par de reuniones ahí cerca del centro para esta semana o la otra, todavía no me acuerdo si está cerrado las reuniones, cerca del parque industrial, donde están vendiendo propiedades, me están llamando los vecinos, me están viendo una mano, pero no saben qué hacer, sin tener agua potable, y ahí sabemos que va a llegar el día del arquero, porque básicamente convengamos en que no hay esa zona. La legislación de Posadas, digamos, la ordenanza, Sí. establece la posibilidad, pero pone en cabeza del
justamente del desarrollador privado la provisión de todos los servicios. Pero esto un poco yo llamo Y sabemos, a esta idea de que en la Argentina tiene que privatizarse todo y que el Estado tiene que tomar un rol diferente y que el privado tiene que desarrollar el contexto. Sabemos que te va a desarrollar donde puede ganar dinero, pero la infraestructura de por sí de la sociedad, por ejemplo, camino, agua potable, sabemos que no se produce en la mano de los privados. Los privados que te dicen, sí, nosotros tenemos acá dentro del contrato de concesión algo que se llama desvinculada. Si nosotros lo vamos a hacer. Y te lo dicen, no es que te dicen, nosotros no vamos a hacer este desarrollo. Una de estas asignaturas pendientes que tuvo la ciudad de Posadas es obviamente la extensión de su red, no local ni olvídate, de la red de agua. La otra vez lo tuvimos acá a Atencio. Jorge Atencio, durante 12 años, seguro 12 años, los dos mandatos que correspondieron a Franco y el mandato de Lozada, Jorge estuvo a cargo de un programa de acceso de agua y tierra. Y él se estrena con ese. En realidad él tenía otro cargo, nos cuenta su historia personal. Su cargo era otro, era coordinador del gabinete del intendente, en cargo ahí. Pero se estrena, digamos, con con su función, que después la convierte en un programa de acceso al agua y a la tierra, cuando en pleno verano, en enero, le llega una nota, toma conocimiento, que el barrio que estaba enfrente a la rotonda, o sea, en la esquina sureste, digamos, suroeste, no tenía agua. Entonces, a él le llama la atención, bueno, va al terreno y decía, yo veía chalés, veía casas lindas, decía. ¿Y cómo tienen agua? No, ahí traemos, qué sé yo, de una línea que hay ahí, pero cargamos. No tenían acceso. ¿Cómo ustedes viven así? ¿Y hace cuánto están? Y no, estamos hace 20, 30 años. La cuestión es que ahí él comenzó a ver cómo podían los vecinos, con un esfuerzo compartido, hablaron con SAMSA, la municipalidad puso lo más caro, que es el movimiento de tierra, porque hay que armar el surco para extender la red debajo de la tierra, ¿no? Entonces la municipalidad puso la maquinaria, puso el maquinista y puso la nafta y puso el combustible, y hablaron con SAMSA y SAMSA extendió la red. El Estado, creo que, yo no sé si el Estado provincial se hizo cargo de los caños, y bueno, arreglaron con cada uno de los frentistas cuánto iba a ser el costo de la conexión, y bueno, SAMSA les dio una facilidad. De esa manera pudieron tener agua. Y lo que me dice, a mí lo que me llamó la atención era que estábamos hablando de algo que estaba ya en plena ciudad, digamos, ¿no? Con una ciudad que va avanzando su área urbana, pero la provisión de los servicios va muy detrás. El otro ejemplo que tuvimos fue un caso que tuvimos de un desarrollador privado, una inmobiliaria que estaba desarrollando cerca de la 213, con el costo, con las dificultades que tenía esta misma empresa a desarrollar, pero después uno se vio a cuánto estaban vendiendo los lotes y uno se daba cuenta que los lotes eran de un valor importante, claro, porque si el desarrollador se tiene que hacer cargo de la extensión de los servicios, después te los va. Pero a ver, después acá, tiene que recuperar, recuperar esa inversión. A ver, Claudio, pero no es en ese orden de cosas. Nosotros debemos ser contundentes y comunicar desde un lugar diferente. O sea, nosotros no podemos analizar un contexto en beneficio del mercado. Nosotros tenemos que fijar un contexto en beneficio. A ver, no se está haciendo en beneficio del mercado. Vos lo que está diciendo es, hay un costo, hay un costo para proveer. ¿Quién lo puede soportar? Si el Estado. No estoy hablando de eso, estoy hablando del orden. No estoy hablando de quién, estoy diciendo el orden. Lo que se ofrece en el mercado, estoy hablando de, tiene que tener garantizado, no tiene que tener después cuando vos comprás la propiedad. No. El que va a comprar una propiedad tiene que entender que tiene que estar el servicio antes, no después. Porque las promesas no funcionan en esto.
Entonces yo digo, Pero porque la misma ordenanza te está está bien, pero obligando a que vos lleves primero, el vecino no sabe. primero los servicios. El vecino no sabe. Yo estoy sabiendo porque estamos trabajando justamente en un lugar, que acá por Jaureche, básicamente las casas están terminadas, listas, hermosas casas, no tiene red de energía eléctrica, no tiene red de... Y bueno, pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Entonces, le vendieron, cuando fueron, le vendieron como un country, porque este es el verso. Esto es un lote solo, nosotros estamos desarrollando, quédate tranquilo, vos andás pagando, que nosotros, cuando vos tu casa está lista, va a estar el agua, va a estar todo. Te hacen las divisiones como que fuera una... Que fue más o menos lo que te había dicho es, cuando IPRODE hace un barrio, la inversión que el Estado hace, el valor de la casa casi... A ver, en el costo que te sale, extender una red de agua, armar el asfalto, conseguir la línea de colectivo, que extienda la línea de colectivo, llevarle internet, porque hoy no podés pensar en llevarle internet. El valor de la casa, respecto de la extensión, digamos, del suelo urbano, vos te das cuenta que en relación no tiene nada. Entonces, obviamente que va a pasar que si vos tenés el terreno y conseguís la plata para construir, te va a salir mucho más barato que extender las redes, porque uno piensa que la casa es lo más caro. No, la casa no es lo más caro. No, la casa no es lo más caro. Extender la red. A ver, hay un desarrollo inmobiliario que está haciendo del otro lado de la frontera, en la provincia de Corrientes, y que se está armando, hacen festivales y bueno, un lugar bastante conocido. Tuvieron que tirar una línea de 18 kilómetros porque la línea pasa por la ruta y el desarrollo inmobiliario está como a 20 kilómetros sobre el río hacia la costa. Cuando hablé con la gente que hizo la extensión, lo que estamos hablando que por los 100 metros de extensión de línea en su momento salían como 2 millones de pesos. Entonces imagínate, obviamente que producir suelo urbano significa un lote que tenga servicios. Un lote que tenga servicios. Un lote que tenga servicios, los costos son altísimos, porque inclusive los costos, esto es un problema que ya lo vimos cuando hubo los cortes de agua, las crisis del agua por el acueducto sur hace unos años atrás, en la misma conferencia de prensa que dan las autoridades, entre ellos los de la empresa, ahí el mismo director operativo, digamos, de la empresa concesionaria, hace mención de lo costoso que es brindar un servicio, y en el cual dice, el usuario, abonando la cuota, no la puede sostener. No la puede sostener. Entonces, ¿por qué? Porque vos tenés una inversión que recuperar, que es muchísimo, lo que te va, y después eso hay que mantenerlo en el tiempo. Bueno, porque hay una inversión que vos tenés que arrancar y después la tenés que mantener en el tiempo, por lo tanto el costo, Claudio, está va a ser bien, altísimo. pero Y obviamente nosotros no estamos en la dicotomía básicamente de ese costo. El ciudadano común y corriente que compra una propiedad tiene que tener garantizados los servicios, pero no a futuro, tiene que tener instalados los servicios. Cuando vos compras una propiedad, y esto es lo que hay nosotros como institución debemos hacerle saber al vecino, que cuando él compra una propiedad sin tener los servicios, él está cometiendo una infracción hacia él mismo. Porque él tiene que comprar una propiedad donde, primero que todo, pasa la red de agua potable, pasa la cloaca, pasa la electricidad, o eso es para el futuro. Y le voy a decir algo, vale menos de la mitad de lo que te dicen que vale si vos comprás sin servicio. Así nomás te digo. O sea, si una propiedad, el valor de una propiedad, sepan los vecinos, está dado en función a qué servicio tiene. Si tiene asfalto, si tiene colectivo, si tiene escuela, si tiene todo, esos son servicios que debe estar garantizado. Entonces, cuando usted compra una propiedad, lo primero que tiene que ver en su entorno, pararse ahí y decir, che, acá el agua no hay.
Listo. No, Ah, bueno, esa sí, propiedad tenés agua, pero no cuando vale. llueve, vos Sí, juntás ahí. si te dicen acá, porque el versito ese dice, no, acá a 2 cuadras nomás está, le dicen Ah, a la pero gente. ¿sabés Quédate lo que tranquilo. sabés lo que Claro, sale? bueno, Tenerlos. ahí hay que contarle al vecino que no tiene que comprar esa propiedad. ¿Por qué? Porque ¿qué le van a decir en SAMSA? Le van a decir, sí, usted tiene la opción. Espera, porque hay un programa ahora de expansión que le dicen POE, programa de expansión, que sí, en esa zona va a llegar, pero según nuestro orden, quizás dentro de 10 años va a llegar a ese lugar. Y no va a llegar O si gratis. no, claro, y no gratis, no, pero aparte, o si no, usted tiene otra opción. Hay algo que se llama desvinculada. Entonces usted puede armar una cooperativa, o si no, un grupo de vecinos que ponga la plata, que es lo que dice Quevedo, y que le va a costar ponerle vos, no sé, 100 metros, hoy 5 palitos, 100 metros. O sea que si tiene 200 metros, son 200 de 20 millones. Entonces, esta es la realidad que debemos saber. El vecino tiene que estar informado de ese lugar. A ese le vulnera un derecho. Por eso nosotros a veces intervenimos. Ahora, pero hay una responsabilidad compartida. Nosotros a veces empujamos el carro porque entendemos la realidad del vecino, que no va a poder acceder al agua potable, sino más. Entonces creamos eso de trabajar este esfuerzo compartido, de que pone uno y pone otro. Pero la verdad de la milanesa, como vamos a calzón quitado, la verdad que el vecino tiene que preverse, él tiene que prever en qué sentido. Cuando vos vas a comprar una propiedad, si no hay agua potable, si no hay cloaca, si no hay calle, si no hay colectivo, no hay escuela, no hay nada, esa propiedad no vale nada. Vamos a ponerlo en los términos que realmente corresponden. Porque ¿qué es lo que le da valor a la propiedad? El tipo de servicio que tiene. No es lo mismo que usted tenga, por ejemplo, las cuadrículas bien armadas, las calles desarrolladas, y que usted tenga, por más que tenga red de agua potable, tenga todo, usted tenga tierra. Ese tiene un valor. Y si usted tiene asfalto, tiene otro valor. Por eso, el Estado le cobra cuando le dice, bueno, nosotros le vamos a colocar el asfalto, pero hay algo que se llama contribución por mejora, que va a tener que pagar todos los meses Pero un impuesto. vos lo que te das cuenta es que, a ver, fijémonos un poco en la picardía de lo que puede pasar. Cuando vos definís un barrio popular, la ley te define con unos criterios. Sí. Hay unos criterios, esos criterios son claros, digamos. Dice, son tantas familias, no hay qué cantidad de familias, pero ¿qué tienen características? No acceden a servicios de manera regular. No tienen titularidad de la tierra, porque la tierra está en poder de otro, en titularidad de otro. Yo te puedo entregar a vos, le puedo poner country a un lugar, construyo casas, de 2 plantas, de material de 2 plantas, pero si vos tenés un problema, que muchas veces sucede, vos tenés un problema de eso, no, mirá, está en la sucesión y estamos abriendo la sucesión, hay uno de los herederos que no quiere vender, o esta propiedad, ya no tenés acceso al agua. Y tenés servicio así, el agua está pasando por la avenida, pero SAMSA, viste, vos SAMSA, no tiene que conectar y que el otro. No tenés asfalto, vos por más que estés viviendo en una casa de 2 plantas, estás viviendo en un barrio popular. Porque no tenés acceso a la titularidad, porque puede tener algún tipo de problema. No tenés acceso a los servicios, por lo tanto estás en lo mismo. Y el caso de lo que estamos hablando nosotros, lo que por ahí Claudio está diciendo, que indistintamente de la casa, indistintamente de las casa, condiciones materiales, claro, de los ingresos de era las un barrio personas, popular. Y el de los registro. ingresos de las personas Y cómo te registres también. y de cómo te registres. Vos podés, pero si vos no accedés al agua, escuchame, vos estás viviendo en un barrio popular. No. No sé, estamos hablando de los servicios básicos y esenciales para la vida. Hoy vos por hoy, si vos esencial tenés, para la vida. está todo muy lindo, está perfecto, la casa muy linda, pero vos tenés que tener, tengo que tener agua y luz las 24 horas. Y a agua y luz las 24 horas le tengo que sumar que tengo que tener la posibilidad de acceder a fibra óptica. Si no, Bueno, si no accede a agua. no me estoy diciendo, pero uno no se hace el exquisito. No. Si yo voy a pagar, pero si vos lo que me estás vendiendo es la casa, perfecto. Es lo mismo que vos me vendas un auto, pero me vendas sin las 4 ruedas. Mirá, hermoso, vos te subís, podés prender el aire, escuchar música, escuchar FM Fall, ahí está. Y bueno, pero me sirve para ir a un lado, va a hacer prrrum, 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 y ahí hace como un simulador, pues no puedo ir a ningún lado.
No, bueno, por eso yo creo que estamos, esto es muy importante porque nosotros últimamente estamos recibiendo reclamos y nos están pidiendo intervención justamente en este tipo de barrios que son, vos te vas y decís, pucha, qué hermoso barrio, qué lindo, las casas, qué sé yo, pero no tienen ni un servicio adentro, ni un servicio, y vos decís, bueno, ¿qué son estos? Y son barrios populares. Toda persona necesita primero trabajar, no porque le gusta, o no porque quiere, no para sentirse realizado. Ya la realización personal va por otro lado, pero necesita trabajar para sustentarse. Y todos necesitan un refugio. Y trabajo hay. Lo que no hay es empleo. Laburo conseguí. Si vos te vas ahí al final de la Costanera, ahí enfrente a una parrilla que hay cerca del monumento al Papa Juan Pablo II, paran los colectivos y vos, si vos querés llevar un tacho con un cepillo y te pones a lavar los colectivos y algo, laburo vas a tener. Pero no hay trabajo, empleo. Lo mismo lugar va a tener que ir tenés que construir algo para refugiarte. Según los datos. Entonces vas en la necesidad y te metés en cualquier lado. Por eso yo lo que le decía, existen hoy por hoy en Posadas, vos ves que está existiendo para la nueva propiedad que existe, no para el que heredó, sino para la nueva familia que se están creando, que necesitan un lugar. El Estado provincial está haciendo una inversión, no en las casas. La casa no, la inversión es el valor de Tambemini, el valor de Tambeguazú, para todos los emprendedores meritocráticos, libertarios, de la nueva generación, es el costo estatal, es un costo colectivo. El Estado está construyendo ese hábitat urbano. Vamos, entonces eso es lo costoso. Del mismo modo, los que no quieren acceder o no pueden acceder porque, por ejemplo, no pueden tener, volvemos al mismo punto, tienen trabajo, tienen ingresos, pero no pueden justificar los ingresos porque no tienen un recibo de sueldo, por lo tanto no te podés inscribir en el IPRO. Entonces, ¿qué haces? Lo que nos contó, digamos, este empresario inmobiliario de Grupa, me dice, no, nosotros lo que vemos es que suelen ser matrimonios que los dos tienen vehículo, entonces venden un vehículo y con la venta de ese vehículo lo que hacen es compran un lote mucho más barato, pero tampoco te están garantizando acceso a agua y luz, pero compras un lugar mucho más barato y podés construir una vivienda. O sea, comprás el lote y construir la vivienda con el valor de un auto. Sí, sacrificás un auto. La precariedad en materia de... Bueno, pero tenés un lugar... tenés precario, pero vos lo que tenés es... Porque en esa charla que vino con un fin. A explicarnos por qué decían que no podían garantizar los alquileres. Si vos no podés alquilar, o sea, vos decís, vos tenés que resolver tu vida día a día. Si vos estás alquilando y salen 60.000 pesos por mes y te dicen, bueno, mira, vas a renovar el alquiler, pero el alquiler lo tenés que renovar en 180 y me tenés que pagar 180 más el mes de garantía, más el mes de depósito, tenés que tener 600.000 pesos ahí para algo que no es tuyo y que no sabes si te va a aumentar cada 3, cada 6 o cada año, cada 12 meses, y agarrás y decís, bueno, tengo este capital, lo pongo y me construyo lo mío. Y veo. Veo qué hago, voy a tener, o sea, o me voy a vivir bajo un puente, bueno, pero, digamos, o me voy la realidad, eventualmente. La realidad hoy en la Argentina. Y ahí es donde está el problema, lo que pueden hacer de manera inescrupulosa, decir, bueno, mira, acabo de tener este lote accesible, qué sé yo, mira la casa, qué linda que... A eso voy. Quiero plasmar en este espacio la responsabilidad que tiene uno y que tiene otro. ¿Y cuál es la situación de las personas en este momento? Bien lo definiste vos. Y me parece que la mejor forma de entender la realidad, estamos frente a desarrollos urbanísticos, o urbanos, inmobiliario, o sea, quiere decir que hay un inversor privado o privados atrás invirtiendo, que están generando asentamientos o barrios populares VIP, por decirlo de alguna manera. Porque vos te encontrás con una propiedad que tiene una casa linda arriba
pero carece de servicio. Por lo tanto, sepan, vecinos de la ciudad de Posada, que ustedes están en lo que se llama un barrio popular. Esa es la misma característica que, de alguna manera, si uno lo encuadra, tendría que ponerlo donde, bajo la normativa de la ley 27453. Y habría que pedir un certificado de RENAVAP, por más linda que sea su casa, para ver si consigue que el Estado le coloque servicio. Porque esta es la verdad. Porque ahí falta una inversión. Nosotros acá en este caso, en el caso que estamos hablando, tenemos la respuesta del titular que dice que... No tiene posibilidades. Pero aparte de estas cuestiones, por ejemplo, de acceso... A ver, recordemos el caso nuestro de la Chacra 190. Un barrio consolidado, con muy lindas casas, que tiene un propietario, pero un propietario que no le interesa regularizar, y no hay manera de hacer... Y esa gente no puede... Y no estamos hablando de un barrio popular. No es que no le interesa. Fijó valores que... Bueno. Él dice, porque una mujer... Una mujer que es dueña de una manzana, que vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires y dijo, bueno, si ustedes quieren... Sí, el valor acá al metro cuadrado es tanto. La ciudad autónoma de Buenos Aires, por decirte, un metro cuadrado, $2 millones. Y bueno, que me den $1 millón por el cada, pues estamos todos locos. O sea, vive en un submundo que no tiene nada que ver con la realidad. Ahí es donde ingresa, porque uno puede decir, no, pero acá este tema está la ley que suspende. No, porque arrancamos hablando de la ley que suspende los desalojos, pero la ley que suspende los desalojos y que pone en cabeza el IPRO del registro, nos estamos olvidando, en los casos de estos particulares, que la ley te obliga a sentarte en una mesa de negociación. Que el mismo IPRODA tiene, a su vez, el instrumento, que es la famosa resolución 210, ¿no? 210. La resolución 210, en la cual se tienen que sentar el poseedor, el que quiere ser dueño, con el titular de dominio, y llegar a un arreglo, y llegar a un acuerdo para la compra de esa vivienda. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito, un minuto, pero antes quiero mandar un saludo enorme. Hoy es el día del odontólogo y odontóloga. Vamos a poner los dos, odontóloga y odontóloga. Yo le voy a mandar un saludo muy especial a una amiga de muchos años, que es Carolina Graciela Díaz, que es una gran persona y me ha atendido en un montón de circunstancias típica mía, que yo siempre tengo 2 minutos, 10 minutos, y no es cualquiera que te atiende de esa manera, así que una gran amiga. Así que le mando un gran saludo a Graciela, Carolina Díaz. Y vamos a un pequeño cortecito de 1 minuto y ya vamos a la etapa final del programa de hoy. Va a ser el primer bloque. Después viene la voz de los pañuelos grises con Patricia Figueredo, y tiene invitados especiales, visto. Así que vamos a cortecito un segundo y ya volvemos. El río Paraná, una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia de un amor. Ay, la vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. La nostalgia del primer amor, la nostalgia de un amor, la nostalgia del primer amor.
Seguimos en esto que hoy estamos los saberes del pueblo, hechos acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran nuestro futuro. Un tema candente siempre, de acá más todos los días vamos a ir tocando estos temas porque nos parece esencial para poner sobre la mesa. El vecino de la ciudad de Posadas, sobre todo, tiene que entender de qué trata, pero también, si nos están escuchando por streaming, no importa en qué lugar de la provincia se encuentra, básicamente la legislación es la misma, digamos, para todos. Y hay que entender que hablamos de desarrollo urbano inmobiliario. ¿Qué significa en términos reales? Debe estar, primero que todo, los servicios. La casa no importa, porque nosotros acá, por ejemplo, en el caso que estamos tocando, un caso, diría yo, que puede llegar a ser enigmático, porque creo que estamos definiendo las cosas como son barrios populares. Por más que usted me diga así, por una casa hermosa, pero la casa no define nada. Es lo que dice Claudio, usted puede vivir en una casita o una casona, pero si no está garantizado, lo que le hace al desarrollo urbano inmobiliario es la facilidad del acceso a los servicios. Que dijo Claudio que el agua potable es esencial para la vida. Hoy la conexión a internet es esencial, quedó demostrado cuando hubo el COVID, básicamente la necesidad pasaba por ahí, porque eso te conecta al mundo. Vos podés estar encerrado, como decía el ASPO, estaba metido adentro, pero necesitaba básicamente la conexión al mundo. Te la dio internet. Y automáticamente, fíjate vos, volviendo a ese hecho que estamos hablando, que uno piensa que pasó hace 20 años, más para los argentinos que vivimos en un presente absoluto, ahistórico, ¿no? Porque parece que en este país un año es una semana, pero durante la pandemia, que fue hace 3 años atrás, cómo todo rápidamente, estaban las condiciones materiales dadas, ¿no? Pero cómo automáticamente todo, tanto el trabajo como la formación para el trabajo, o sea, la educación o el trabajo, migró todo a través de los medios digitales y se comenzaron a desarrollar, se siguió trabajando, más que algunas cuestiones, pero todo lo que es el sector servicios migró sin ningún tipo de problemas hacia una deslocalización, digamos, pero de alguna manera una no presencialidad, y en el cual uno se pasaba a veces todo el día en la computadora, porque si no estaba trabajando, si no estaba en una reunión, si no estaba en una reunión social, si no estaba en una clase. Entonces te pasaba con la computadora prendida y en alguna de las plataformas, Meet o Zoom. Entonces, automáticamente, ¿pero qué necesitabas para eso? Necesitabas tener luz y necesitabas tener fibra óptica. Y eso se demostró, por ejemplo, en el caso que nosotros tuvimos de una señora en la Chacra 252, que en su momento estaba gastando 5.000 pesos de teléfono porque tenía que darle clase, los hijos, ella tenía un celular. Volvemos al ejemplo del auto. Yo te vendo un auto, y el auto tiene ruedas, 4 gomas nuevitas, lisitas, traídas del Paraguay, pero no tenía camino para andar, estamos en la misma. Entonces la mujer tenía un celular, tenía un buen celular, al celular lo pudo acceder al celular, pero no podía acceder al servicio, tenía que acceder al servicio de 4G, que le salía carísimo porque los chicos tenían que estar conectados prácticamente a la mañana para el dictado de clase y a la tarde para hacer las tareas, porque no podían salir, porque no podían ir a una biblioteca, entonces tenían que bajar la información de internet. Entonces, ¿qué? Bueno, lo que te das cuenta es que lo bueno es el desarrollo. Cuando vos sos un país subdesarrollado, sos Paraguay, vos te construyeron una represa, tenés un montón de energía eléctrica, pero no la podés llevar porque necesitas una línea de alta tensión y no tenés la guita para tener la línea de alta tensión y llevarla a Asunción. Bueno, entonces careces, volvés a lo importante, digamos, es justamente el desarrollo. El ejemplo importante que tiene la función del Estado. Entonces, si vos pensás lo que yo quiero que le entre al vecino, porque a la hora de votar tiene que decidir estas cuestiones. Hoy en la Argentina se está jugando eso, no se está jugando otra cosa, digamos. ¿Quién hace la inversión? Acá te quieren convencer de que básicamente la inversión la va a hacer el privado a la hora del desarrollo económico, por decirlo de alguna manera. Y la va a hacer el privado, ¿eh? No, pero a ver, pará. Vos no vayas a pensar que la va a hacer
¿Quiénes pueden acceder a eso? Y capaz que puedan acceder 2 o 3. No, Que el resto queda ñata contra el vidrio mirando. Pero pará. el progreso. No, yo te voy a discutir eso a muerte y te voy a decir por qué. Cuando vos hablas técnicamente, vamos a suponer la hipótesis de el gasoducto que no llega al norte. Bueno, si el gasoducto, eventualmente el Estado, que es el que está invirtiendo en conectar, que es una inversión dineraria multimillonaria, que las tiene que hacer el Estado, el privado no lo va a hacer. Ahora, el día que el gasoducto llega a Misiones, el bruto, ¿sabés lo que hace el privado? Bueno, yo te compro el gas en bruto, claro, pero cuando está acá. No te la va a comprar cuando sale en el sur, porque eso implica una inversión de dinero que vos lo podés recuperar dentro de 20, 30 años. Y nadie quiere invertir un dinero hoy para recuperar dentro de 20 años. O sea, vamos a suponer que tenés una concesión de 30 años. 20 años de costo, de inversión para recuperar el costo que vos hiciste. Y te queda 10, 15 años. En la Argentina, ni mamado te van a hacer. Y ese es el gran problema que tienen. ¿Cuál es el problema que tenemos? Yo creo que en el caso de SAMSA lo que hay que hacer es una revisión histórica. Decir, bueno, che, a ver, ¿cuál ha sido el desarrollo? ¿Tu inversión fue dada en función al crecimiento de la sociedad? Porque ellos se hacen de los onzos. Te dicen, bueno, vamos a suponer, programa ahora extensión. Vos decís, te encontraron un barrio que acá, 2 cuadras acá, por decirlo, porque está aquí cerquita, no hay agua potable, no hay red de agua potable. Y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Y por qué no conectan? No, pero nosotros esa inversión no la absorbemos. Si quieren, bueno, tal POE te dicen, vos te vas dentro de 20 años te vas a colocar. Pero ¿qué es lo que yo digo? Las prestatarias de servicio en la Argentina, en general, quieren tomar, una vez que el mayorista, el proveedor mayorista, que el que provee ese servicio base es el Estado. Para el recurso está en la puerta. ¿Me entendés? Por ejemplo, la fibra óptica. ¿Quién está haciendo la conexión de la red de mayorista de fibra óptica? ¿Quién está haciendo? ¿El privado? No, el privado, ¿sabes lo que te dice? No, que esté la fibra óptica y yo te presto el servicio adentro. Yo voy a cobrar todos los meses, te voy a mantener la línea óptima, pero adentro. Pero el Estado, para eso está Marandú, que es del Estado, que hace la inversión y te trae acá en la entrada a tu barrio. Ese es el problema de la Argentina. Sí, yo creo que un poco para salir un poco de la dicotomía Estado-privado, y parece que bueno y malo, ¿no es cierto? Pero al fin del camino siempre está el Estado, porque es el que tiene la infraestructura, la logística, y tiene el recurso por encima de todas las dimensiones para generar hábitat, como bien decía Claudio, para poner en condiciones los servicios públicos y para llevar el servicio o el recurso, en este caso cuando el ejemplo del gas, para que después el privado lo explote, ¿no es cierto? Pero no hay posibilidades sin ese aparato enorme que es el Estado que se desarrolle. Porque, pero hoy te quieren vender. Te lo dicotomizan como si estarían al mismo nivel. Claro, pero te están tratando de vender de que el Estado hoy es obsoleto. Claro. Que lo que vos tenés que hacer es desguazar al Estado para poder generar un Estado mucho más eficiente, donde el Estado se corre y dice, no, que sea el mercado, sea el privado que invierta. El privado te va a invertir en el tramo final, en ganar la platita. Pero donde el Estado, donde vos tengas que hacer la inversión para atraer, te pongo el ejemplo del gasoducto, como te puedo poner muchos ejemplos acá mismo. ¿Por qué te pensás vos? Fíjate vos cómo es la joda de la cloaca. ¿Está bien? El Estado, porque las redes grandes las hizo el Estado. Y después le dieron ¿por qué? Porque la cloaca viene prácticamente, creo que en la época de cuando era Obra Sanitaria de la Nación, si mal no recuerdo más, Apos. Y de ahí, poca inversión en materia de cloaca. Por algunas avenidas principales. Pero yo quiero ver quién hizo la inversión. Me gustaría saber si lo hizo el privado. Pero el privado, si vos lees el contrato de concesión, teóricamente el privado tendría que haber hecho la inversión de crear toda la estructura necesaria para prestar el servicio. Hace una semana con Carlitos estuvimos hablando de la utopía libertaria.
salió un artículo en un newsletter que es Cenital, que recomendamos enfáticamente, y decía los experimentos libertarios. Entonces daba 3 ejemplos libertarios, uno en Estados Unidos, uno en Chile, obviamente, y otro de los 2 fallidos y el tercero exitoso en la India. Entonces el de la India, o sea, el primer experimento libertario se da en una ciudad en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, donde destruyen directamente la ciudad. Los terminaron echando. ¿Cómo terminó? Con una invasión de osos en la ciudad. El segundo, un intento de una comuna libertaria cerca de Santiago de Chile, que también fracasó porque obviamente creo que los que vendían no eran dueños y los que compraban pagaban con criptomonedas que no valían nada. O sea, sueño libertario total. ¿Cómo terminó todo eso? En una gigantesca estafa. En el primer caso que dimos en Nueva Inglaterra, la gente vivía en carpas y tiraba la basura ahí, por eso provocó que llegaron osos. En el tercer ejemplo, el más exitoso, está, para los que quieran buscar, en Gurgaon, una ciudad que está a 32 kilómetros de Nueva Delhi, que es la capital de la India. Nueva Delhi es como La Plata, es una ciudad que se construyó como capital, ¿no? Se construyó de la nada y se entregó llave en mano. Pero esta ciudad, esta Gurgaon, son 3 o 4 islas urbanas en los cuales alrededor de cada una de esas islas urbanas, donde los parques son privados, o sea, vos pagás para estar en una plaza, no hay cloacas, las condiciones de vida son, o sea, la desigualdad es terrible, pero aparte hay una cuestión que es el problema en el cual, como cada uno hace lo que quiere y no tiene ningún tipo de control, han contaminado las napas, el agua se ha vuelto mucho más cara y están prácticamente ya en una crisis hídrica y ecológica porque cada uno usa a como se le da. Entonces, uno ve que si uno deja librado a la ciega fuerza del mercado del interés y no hay una mínima regulación, vos lo que tenés es un estado de anarquía y lo más probablemente que tengas un efecto ecológico contrario. Por eso es muy lógico que en el discurso de Milei, por ejemplo, dijo, mire, ¿cuál es el problema de contaminar un río? Si yo pago, yo puedo contaminar, puedo hacer lo que quiero con ese bien. Moreno hizo una entrevista que le hizo ¿cómo que se llama? Fantino. Realmente puso las cosas sobre la mesa y le demostró. Acá Milei, por ejemplo, te plantea la hipótesis claramente de que la inversión la tiene que hacer los privados. Entonces Moreno le dice que en el planteo principal que hace Milei dice que las obras públicas se tienen que terminar. O sea, porque ese es un negocio de la casta, qué sé yo. Un poco es el fondo del planteo. Ahora, dice Milei, dice Moreno, que es imposible. La obra pública es fundamental. ¿Quién va a hacer los caminos? ¿Quién va a hacer...? O sea, la obra pública es eso. ¿Cómo hace vos? ¿Vos te pensás que vamos a volver a la época de la colonia? Claro, un privado no va a invertir en caminos. Porque no va a decir, bueno, yo quiero que llegue los productos de acá allá y lo vamos a hacer a través de... No sucede de esa manera. Yo doy un ejemplo en los 90 cuando nos mudamos a la casa donde vive mi mamá hoy en día. Sí. Era una cuadra sin salida, hoy en día en la Costanera, Clotilde Fernández, Moritán y Clotilde Fernández para que se ubiquen. Sí, una calle sin salida y terminaba en un arroyo, en un puente de madera. En pleno 90 nos mudamos, en el 96. Éramos 12 familias, 3 familias que iban a entrar, eran zonas de no innovar, por lo tanto iban a ser relocalizadas en algún momento. Se juntó plata para empedrar la calle. Nosotros todos los días de lluvia dejábamos el guardapolvo adentro, empujábamos el auto y íbamos hasta la Clotilde Fernández que era asfaltada, si salía. Por suerte mi mamá tenía un 13B que sale como sale. Claro. Pero mi papá tenía un Renault 19 que muchas veces se quedaba empantanado. Como era el barrio antes, cloaca abierta, se pescaba anguila, la posada. sí. Se juntó plata para empedrar. Se hizo los cálculos, se contrató en la empresa, alcanzó para hacer un cuarto de calle.
Claro. Un cuarto de calle que duró hasta el 2016, que se asfaltó la calle con la costanera. Estamos hablando de 20 años que el privado, no la empresa, los propietarios privados que habían accedido en su terreno en el 84, 85, no pudimos hacer ni el empedrado. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que cuál es la estructura real del Estado que permite que se desarrollen las obras. No es el argumento del gasto público, que se tira plata, el impuesto, sino que hay una estructura que tiene una logística que permite que se organicen, que se subcontrate o se terciarice con las empresas, pero el Estado siempre está controlando a esas empresas. No es que las contrate y le dice, bueno, hacela cuando vos creas que vas a recuperar la plata. Bueno, pero eso es lo que te venden en la Argentina hoy, digamos. Justamente es lo que dicen con Lázaro, por ejemplo, Báez. Dice que todas las obras las ganaba él y no ejecutaba, digamos. No es, o sea, vos podés, hasta ahora eso quedó en los relatos, como tantas cosas de la Argentina. La otra vez le entrevistaron al presidente de la Cámara de Construcción, que fue apuntado por Milei, y dijo, yo si es así me doy un paso al costado, pero acá presupuestados y ejecutarse obras en la Argentina hay 2.200 obras por ejecutarse, y las empezó a enumerar. Bueno, pero por eso te digo, yo creo que no es sé, imposible que el privado absorba las obras que son estructurales, que son importantes para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Porque vos decís, es como decíamos, el gasoducto, nosotros podemos seguir reclamando, pero si el Estado no invierte, si el Estado, vos te pensás que un privado iba a comprar esos caños sin costura que hace Techín, y a los barrileros no te va a comprar nunca, y va a decir, voy a recuperar esta inversión que voy a hacer dentro de 20 para 10 años o 15 años, y no. Por eso la gran discusión, digamos, en la Argentina justamente en cuanto a cuál es el rol que tiene el privado a la hora del servicio. Te prestan el tramo final, claro. Te presta como es en Boca de Pozo, te vende el gas, pues te dice, bueno, el millón de BTU te cuesta tanto y ahí estamos nosotros. Para ese tramito, pero no para el tramo más importante donde la inversión del Estado es fundamental. Y que la forma, que justamente es una inversión del Estado y que no es un recupero de compra y venta como es la lógica del privado. El privado tiende a recuperar a partir de la venta de algo, tiende a recuperar. El Estado invierte y tiene mucho otro mecanismo para recuperar, para volver a invertir, no para... Bueno, muchachos, le vamos a dar el espacio a... Pero la verdad que un debate muy interesante y la vamos pero a dar. Pero para ir cerrando y dejando el paso a nuestra compañera, ayer la entrevista que le hicieron en Pañi a Lacino, que a Lacino contó respecto de cómo se comportan los empresarios y dijo, Cavallo, que había con su política económica le hizo ganar un colchoncito así de plata a las empresas y pensó que todo eran Pagani y Roca y resultó no ser así. Vamos a hablar de nuestra falta de nuestro sujeto político, que esa burguesía nacional que el peronismo parece que nunca pudo encontrar. Bueno, básicamente nos vemos esta tarde en el programa Política y Empresa y vamos a discutir probablemente este tema y otros temas que son inherentes al desarrollo y crecimiento de la sociedad. La sociedad no es producto de la circunstancia de inversión que tiene el privado, sino la inversión siempre la va a tener que hacer el Estado. Después lo va a recuperar, o a veces no lo recupera, pero bueno, son políticas de Estado fundamentales. Por eso me parece que es una utopía pensar de que el mercado vaya de alguna manera a reemplazar la función del Estado. El Estado único es fundamental y central para la vida del desarrollo de los pueblos. Así que me parece que contra eso tenemos que tratar de mantenernos. Yo no tengo ningún problema de votarle a quien sea en la medida que garantice que el Estado va a permitir que todos los servicios, como hasta hoy lo ha hecho, sea producto de la inversión de el impuesto y que sea la forma lógica de recupero como siempre fue. No creo que el privado le vaya de alguna manera a garantizar los servicios fundamentales al ciudadano común y corriente. Nos vamos y nos vemos mañana en Los Saberes del Pueblo, hechos acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran nuestro futuro. Mañana seguimos la charla. Gracias Claudio. Nos vemos esta tarde. Ahí viene La Voz de los Pañuelos Grises con Patricia Figueredo.